De niño me ocurrió, me imagino que lo que nos ha pasado a todos. Me llevaban a la iglesia, a los ritos, pero la verdad nunca me gustaron los ritos. La ceremonia sí, lo solemne. Pero de lo primero que aprendí en la iglesia es que no había una concordancia entre lo que se decía y el actuar de las personas. Y me dio por leer en la entrada de los templos católicos. Encontré estos folletos. ¿Quién te dice a ti que la Biblia es inspirada? En una iglesia católica todavía están los folletos EBC, el verdadero catolicismo. Otro. La Biblia, un libro difícil de entender. Si buscamos folletos EBC en la red, los vamos a encontrar y los podemos pedir en paquete para repasar yo lo que estudié, lo que leí en la infancia. Literatura religiosa es lo que tenía al alcance cuando era niño. Una vez que aprendí a leer, me llamó la atención. Era un observador. Y encontré la Virgen María, la virginidad. ¿Por qué había tantos cristianismos? Desde mi infancia, en mi familia ya se habían dividido, los había dividido su forma de creer acerca de Jesús, del cristianismo. Cada quien piensa diferente, cree de manera diferente. Pero la virginidad de María es la puerta de entrada, eso y los hermanos de Jesús. La puerta de entrada en la que llegan testigos de Jehová y evangélicos a robarle clientela, creo que es grosero, adeptos, seguidores, fieles a la Iglesia Católica. Tanto la virginidad perpetua de María como acerca de los hermanos de Jesús, porque todos aceptan que Jesús nació de una virgen, un parto virginal, pero que después María tuvo más hijos. Y decían, o dicen ellos, y te lo demuestro con la Biblia. Y sí, y es lo primero que aprenden y dejan el catolicismo. Millones y millones de personas, y diríamos que diariamente. La Virgen y los hermanos de Jesús, y la frase esa de que con la Biblia te lo demuestro. Pero ya no siguen más. Su único interés es arrebatarle gente a la Iglesia Católica, y ya no siguen estudiando más. Al contrario, cuando entras a una secta, ellos hacen lo que en su tiempo, y por eso dividieron la Biblia en capítulos primero, después en versículos, para leértela ellos. No debes leerla libremente, no puedes leerla libremente, eres atacado en la misma secta en la que ya te metiste. Y por no andar de una u otra secta, algunos sí lo hacen, hasta que, como nosotros, aunque yo nunca anduve de una secta en otra, pero podemos dar un paso más. Si ellos estudiaron un poquito, ¿por qué nosotros no seguimos estudiando? Si los he invitado a viajar en hombros de gigantes, no sentados ahí, sino pisando los hombros, pisando la cabeza y seguir otro conocimiento, pues si lo hacemos con hombros de gigantes, ¿por qué no en hombros de gente tan chaparrita, tan pequeña? Las mujeres sobre todo son las que nos inculcan religión. Por eso Pablo dice, no hagan caso de chismes de viejas. Pero no es una frase soltada a lo ligero, claro que no. Se refiere a que como las mujeres nos transmiten conocimiento, los primeros conocimientos, y entre ellos los religiosos, las musas,
En todas las demás religiones la sabiduría les llegaba. La sabiduría es femenina y la sabiduría les llega transmitida por mujeres, por mujeres. Las musas. Por eso las bibliotecas como la de Nínive, Qumran, Nag Hammadi, la biblioteca de Alejandría, sobre todo estas últimas. El conocimiento venía supuestamente inspirado por las musas, las mujeres. Eso quiere decir esa frasecita. Y vamos a seguir con otros apuntes que saqué ahí de un montón de escritos que tengo. Si Ratzinger nos dice que el cristianismo formó a su Dios, del Dios de los filósofos, pues sí, analicemos de un principio. El Dios hebreo, el Dios de Israel, Dios judío, es un Dios de muerte. O sea, ellos no enseñaban la eternidad, no de la forma en que lo desarrolló en sí el cristianismo. Cronos, para los griegos, los filósofos griegos, Cronos, en su teología, es el Dios del tiempo, el Padre Tiempo, el tiempo que nos alcanza a todos, mírenme a mí. Y Zeus, el Dios del sol, el Dios de la vida, el Dios del rayo, el Dios que te da la lluvia, el Dios del rayo, donde hay rayos hay lluvia. Vence a su padre, lo derrota al Padre Tiempo. Es exactamente el mismo mito, solo se le cambian los argumentos, el logos. Todo lo mortal se convierte en inmortal. Incluso hay uno de los evangelios, para aquellos que nos gusta leer los evangelios gnósticos, hay el evangelio de Valentino. En este evangelio no lo reconoció la iglesia, por supuesto, tenían que ser 4 y solo 4, lo dijo quien nos enseñó lo que teníamos que aprender. Esto es lo que debes creer y punto. Irineo de León en el año 177. Él eligió lo que los creyentes debían aceptar como válido, como verdadero. Pues bien, en ese evangelio de Valentino, que es muy parecido a los de la iglesia, muy parecido a los canónicos, hay un error, hay una falla garrafal en ese evangelio que no pudieron tapar, no lo quemaron a tiempo, y hoy lo podemos leer, descargarlo. No dice Teos, en nuestro idioma, Teos, no. Dice Zeus, cuando se refiere al Padre de Jesús. Esa es la falla. Se refiere siempre a Zeus como el Padre de Jesús, y lo podemos buscar. Eso de expulsar demonios ya lo hemos hablado. Son los demonios los que reconocen a Jesús y le gritan: ¿qué quieres tú conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Por eso expulsar demonios era darle una enseñanza, demostrarle a la gente que su demonio, daimon, su pensamiento, su idea, su creencia, su fe, estaba mal fundamentada, lo mismo que hacen evangélicos y testigos de Jehová con los católicos a los que jalan con la Biblia en la mano. Estos expulsaban demonios, pero los encaminaban a otro lado. No destruyen los demonios, solo los sacan de un cuerpo, pero se lo inculcan a otro. Lo vamos a ver más adelante. Creo que ya tratamos también ese tema someramente. Quitárselos a unos y pasárselo a otros. Por eso habla de la legión, porque esas ideas debían ir a los goyim, a los cerdos, caminar entre los cerdos, entre las tropas, las legiones. Todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. Pues bien, para nosotros es muy fácil aceptar el término demonios o demoníaco, porque acudimos a lo sublime, a lo sobrenatural, cuando estamos en el infierno,
somos atormentados por nuestros demonios, enfermedades, deudas, problemas en que nos metimos. Entonces es cuando acudimos a lo sublime. Queremos creer y nos vamos a lo que nos inculcaron ya nuestros padres y luego los que nos rodean. Los mitos estos caminaron entre las legiones. También para la gente que no era o no servía en el ejército, con las mujeres sobre todo, en el comercio, porque junto con las caravanas del comercio venían los dramaturgos, venía el teatro, el anfiteatro que construían los griegos, después los romanos, y obvio, se construyó en todas las ciudades de Israel, cuando eran griegas y después romanas. Todo eso se conocía. Esto es lo que vamos nosotros a analizar. ¿Cómo pensaban en esos tiempos y por qué? Ya después, si llegamos por nosotros, nuestro mismo interés, pues analizaremos cada uno por qué sigue la gente creyendo en esas cosas. Bien, expulsar demonios, ya vimos lo que presumiblemente era. El único cristianismo que florece, que nace, en Judea, no puede sobrevivir, es el de los ebionitas. Cientos de años ahí sobrevivieron personas mesiánicas que sí partían sus enseñanzas de gente que conoció a Jesús, convivió con él o su propia familia. Su hermano Santiago es un personaje histórico. Juan el Bautista, su primo, es un personaje histórico. El cristianismo en el imperio, el cristianismo de Pablo, es el cristianismo de la gente que no conoció a Jesús y es el que habla de un Jesús resucitado y es el que caminó fuera de Judea. Hubo dos corrientes importantes, una en Egipto, en la que Jesús, el de los gnósticos, es Dios, pero no hombre, no es un hombre común y corriente. Es un Dios, es una emanación de Dios, emanación de Sofía, de sabiduría. Pero no es un hombre. ¿Por qué? Porque Jesús, hombre, muere. ¿Cómo va a quedarse la humanidad sin Dios, el universo sin Dios? Irrazonable. En Siria, en cambio, Jesús es hombre, hijo de Dios, sí, como los emperadores romanos y todos los demás, pero no es Dios. No es Dios. Se le acepta así como un hijo de Dios. Por eso, después hay que estudiar cómo nació el cristianismo oficial. El cristianismo del imperio tiene incluso su nombre. El cristianismo que nace, florece, crece y se impone por medio del imperio romano. La fe que no es empujada, apoyada por las armas, es una fe inútil, se va a morir. Los hombres dioses hacían milagros, ¿cuáles? Interesante. Y vamos a tratar de analizar algunos que se puedan razonar, sobre todo rastreando su origen. La virginidad, no debemos perdernos de eso. La virginidad era reverenciada en Roma, o sea, el imperio. Pero era repudiada por Israel. En todos los relatos, y lo hemos visto de más, la mujer, desde muy temprana edad, es repudiada, menospreciada. Pablo dice incluso que es la madre del pecado en 1 Timoteo 2:15. Porque dice, literalmente lo pueden leer, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en pecado. Pero se salvará engendrando hijos. En Isaías 7:14, que es la base de lo que se habla de virginidad, nacer de una virgen, es una mala traducción y ya lo hemos estudiado nosotros y lo podemos ver con verdaderos doctos judíos. Mauro Viglino se lo planteó a los teólogos, incluso un rabino que estaba ahí presente,
el debate de Mauro Viglino con los teólogos lo podemos ver, porque trata de temas puntuales, que es lo que a mí, cuando me han invitado, obvio, yo acepto, pero la contraparte no se presenta nunca a esos debates. Se oye muy pretencioso, pero van a debatir contra su propia Biblia. Pues bien, Isaías 7:14 lo tradujeron mal, lo tradujeron judíos helenizados, ya no conocían ni su idioma, hablaban griego, pero hay un pasaje ahí, en ese capítulo de Isaías, el capítulo 7, porque dice que se llamará Emanuel, un él, Immanuel, Dios con nosotros, cualquier Dios, no dice Yod-Heh-Vav-Heh, cualquier Dios, Emanuel, es en ese escrito, si lo leemos todo, Emanuel es el rey de Asiria. No es una profecía para miles de años después, por eso Jesús no se llama Emanuel, se llama Jesús, le pusieron Jesús en griego. Se usaba ponerle nombres en griego. Era una nación helenizada totalmente. Emanuel es el rey de Asiria, donde lo vemos en Isaías 8:7. 8:7, por eso hay que leer, pero de corrido. Y es lo que los evangélicos, los protestantes, no hacen. Te prohíben seguir leyendo, leer capítulo completo y ni se diga la Biblia. Y tomar otra Biblia que no sea de su secta. Pues bien, en 8:7 de Isaías dice literalmente, el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, ejércitos, aguas de ríos impetuosas y abundantes. Esto es, así lo dice literal, esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, ejércitos, y pasará sobre todas sus riberas, En el versículo 8, o sea, Isaías 8:8, dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, Ahura Mazda, el dios de los persas, extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra. Y luego viene una frase ahí que dice, oh Emanuel, el rey de Asiria. Debemos dar ese paso más. Si evangélicos y testigos de Jehová ya lo dieron, ya dieron un paso muy grande y le roban millones de adeptos a la Iglesia Católica, demos nosotros ese paso más adelante, pero con base, como dicen ellos, y te lo demuestro con la Biblia en la mano. Versículo 8:9. Habla de la destrucción de los pueblos que se reúnen, pero son derrotados ¿por quién? Por Emanuel, el rey de Asiria. En 8:10 dice, las uniones de los pueblos contra Siria no prosperarán. Dios está con nosotros, Immanuel. En 9:1 dice, llegará la luz desde el Jordán y Galilea de los gentiles. De ahí ha de llegar, ¿quién? Los guerreros, siempre de hecho vienen de ahí. Tienen sangre brava, sangre persa. En Isaías 9:6 dice, y literalmente lo escribí aquí, de la Biblia, Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, no dice va a nacer, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios, o sea, dice Él, todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pero antes de esto, por eso dice, un niño nos ha nacido, Isaías nos describe, me allegué a la profetisa. Igual que hacen hoy los pastores, y ya lo vimos en videos. Ya lo hemos visto, eso es lo que hacen.
me allegué a la profetisa, para eso las quieren, la embarazó. Y por eso dice, de su retoño, aunque hay pasajes que lo ponen algo oscuro, podría ser también un hijo del rey. El posible Emmanuel que esperan ellos, el retoño, el renuevo. Pero el Emmanuel de ese momento, el que llega en ese momento a castigar a Israel, desde luego por sus pecados, es el rey de Asiria. En Isaías 45:1 dice, así dice el Señor a Ciro, el único Mesías que el Antiguo Testamento y toda la Biblia reconoce como un verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque los liberó del yugo, los devolvió a su patria y les construyó su templo. Pero vamos a leer qué dice Isaías 45:1. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, desarmarlos, para abrir ante él las puertas, hasta su portero va a ser, para que no queden cerradas las entradas. No debemos olvidar que el primer Isaías escribe del 1 al 39. Del capítulo 40 a 56 es otro Isaías o otros Isaías. Esos escribieron cuando ya Ciro los había liberado, cuando ya los profetas hablan a toro pasado, hablan de lo que ya ocurrió. Nadie tiene esos poderes, debemos nosotros estar acordes a nuestra época y a la información que tenemos. Más de 50 millones de libros hay que podemos descargar de la red. Y solo en Google. En Isaías 44:28 dice, el que dice a Ciro, él es mi pastor, o sea, todo lo que se hablaba del posible Mesías. Él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificado el templo, serán echados sus cimientos, porque en tiempo de Ciro solo se pusieron los cimientos. Fue con Jerjes que se les construyó el templo. Cambises los utilizó, se llevó a varios judíos ahí para tenerlos con la promesa de que les iba a construir su templo. Y Cambises se fue y venció a Egipto. Los utilizaron, les sirvieron y se vale. Construirles el templo no es porque estos fueran muy piadosos y se dedicaran a la oración. Claro que no. Construir el templo quiere decir construirles su palacio de gobierno, que fue lo que ocurrió con el ayatollah Ruhollah Khomeini, cuando fue ayudado por los imperios modernos, actuales, para que regresara y tomara Irán. Y ahora después se arrepentía de haberlo ayudado. Pero bueno, dice aquí, serán echados cimientos. Otro rey posterior fue rey persa, posterior fue el que les construyó el templo, su palacio de gobierno. En Jeremías 27:6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, otro siervo que manda a quién, supuestamente el Dios. Por eso, como dice el doctor judío Mario Sabán, este Dios, las que no gana, las empata. Porque cuando se cuerean a su pueblo, siempre dice que él se trajo otra espada, otro rey, para que los castigara por sus pecados. Porque perdonar, eso no está en la Biblia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, siervo mío, le dice ahí, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. En Isaías 45:2 también dice de Ciro, yo iré delante de ti como estandarte. Ya lo vimos para qué se usaban los dioses. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. La total impiedad de estos seres, desde luego no, estos dioses no cuentan, no existieron. No en esta época. Cuando se escribió esto ya había demasiada historia en los verdaderos imperios que existían ahí y que eran los que cuereaban a estos pobres.
En Isaías 9:17 dice, Yahvé no tendrá misericordia ni de los niños, viudas y huérfanos de Israel. ¿Cuál misericordia? ¿Y cómo les rezan a ese engendro? Dice, cuando llegue al rey de Asiria sobre ellos, a su pueblo, Asiria, el ejército de Yahvé, Nabucodonosor, Babilonia, el rey de Babilonia, también supuestamente al servicio de Yahvé. Todo es para matar a los israelitas. En Isaías 10, versículos 5 y 6, dice, oh Asiria, vara y mando de mi furia, en su mano he puesto mi furia, lo mando contra una nación pérfida, la suya, y sobre el pueblo de mi furia la enviaré, para que la pise como lodo de las calles. Y todavía van a ir rematando como Cristiano Ronaldo en una pared, por favor. Emanuel era el destructor de Israel, el rey asirio. Ese es Emanuel. Vamos a leerlo. Hoy vemos tantos templos hablando de evangélicos que se llaman Immanuel. Y de hecho no saben ni siquiera lo que significa. Ahora, las vírgenes en el imperio y el nacimiento virginal sin la intervención de un hombre, vayamos un pequeño viaje a la mitología griega. ¿Qué decían? Porque unos fueron los que crearon los mitos y los filósofos trataban de razonar en ellos. ¿Crees en esto? Sí, pero ¿cómo podría ser? Por eso hay tantos cristianismos hoy, porque también uno dice una cosa, pero los otros dicen, ¿y cómo ocurrió? Pues bien, Saturno es un titán griego, Cronos o Júpiter, según Grecia o Roma. Dios del rayo vence al tiempo, es Zeus. Zeus es un dios que tiene hijos, muchos hijos. Como el israelita no dice que embarace a mujeres, no literalmente, lo da a entender. Pero aquí sí es abierto. Zeus y Io. Zeus convierte a Io en una vaca. Io era una sacerdotisa de Hera. Por eso es lo de la prostitución sagrada, sacerdotisas. Pero como Zeus se fijó en la sacerdotisa y le gustó y la quiso utilizar, pues la convierte en una vaca. Huyendo llega la vaca a Egipto. El mito es para niños, obvio, como todos los mitos. Llega la vaca a Egipto y por eso dicen que en Egipto las vacas eran adoradas. No eran las vacas, ni eran los toros, era Tauro. Y era en sí las Pléyades, y era en sí las estrellas. Y era en sí ubicar las constelaciones para hacer sus calendarios. Lo hemos visto ya un poco de eso y vamos a ahondar en ello más adelante. Para los egipcios los calendarios crear calendarios, pero los otros crearon mitología. Pues bien, fue en Egipto donde Zeus, a la vaca, o a Io, Zeus le devuelve su figura y obvio, trácatelas, la embaraza. Tienen descendencia. Zeus y Calisto. Zeus y otra mujer. Calisto era hija de Zeus y Artemisa, diosa de la caza, de los animales y de la naturaleza. Era hija de Zeus y Leto, Artemisa. Pues bien, Artemisa amaba su virginidad, no permitía que la vieran desnuda, ni siquiera eso, y a quien la vio lo castigó. El mito es bonito. Pues bien, Calisto, al formar parte de su corte, la corte de Artemisa, tenía que hacer voto de castidad. Ellos amaban la castidad, los judíos no. Ellos amaban la castidad, amaban la virginidad,
porque sus soldados se la pasaban en guerras y las mujeres tenían que darles algo, una idea de lo sagrado, la honestidad, la castidad, para que esperaran a los varones y no llegara y encontrara 4 o 5 descendientes. Pues bien, Zeus adoptó la forma de Artemisa. Él quería seducir a Calisto, pero Calisto había hecho su voto de castidad y no iba a dejarse seducir ni por un hombre ni por un dios. Le dijo que no. Pero Zeus era un dios y además ya tenía mucha experiencia para seducir mujeres, diosas y hombres también. Tenía su discípulo amado. Pues bien, Zeus adopta la forma de Artemisa, o sea, se le presenta como su mamá. Y entonces, estando nada más las dos mujeres, resulta que Calisto queda embarazada. Ese es el mito. ¿Cómo pudo salir embarazada si solo estaba con su madre? Era Zeus disfrazado de la madre, ¿verdad? Pues bien, cuando la verdadera Artemisa se da cuenta, la castiga, la corre. Hay que ver el mito completo si nos interesa, pero a nosotros únicamente que de esa unión de la falsa Artemisa, era Zeus, nace Arcas. Ahora, la diosa, la esposa oficial de Zeus, Hera, quiere matar a esta mujer y a su hijo. Quiere matarlas. Calisto es convertida en una osa por Zeus, junto con su hijo, 2 osas, y Zeus las coloca en el cielo, 2 osas, la osa mayor, la osa menor. Pero hay, entre este relato hay un pasaje. Hera le pidió a Artemisa, una diosa menor, que matara a Calisto, que matara a esos osos, que los matara, porque primero los convirtió Zeus en osos aquí en la tierra y luego los mandó al cielo. ¿Cómo iba a matar a su propia hija? Artemisa a su propia hija, Calisto. Zeus, obvio, la salva, se la lleva en cuerpo y alma al cielo. Los mitos, por eso, pulidos, pero son los mismos. Se lo lleva al cielo, son los 2 osas que están en el cielo. Y por eso, recordemos el relato de Eliseo. Le pide a Dios que castigue a unos jovencitos, 42 niños que le gritaban viejo pelón. Y Dios le manda 2 osas y matan a esos niños. Por eso digo, con los relatos más absurdos debemos analizarlo porque algo hay de fondo. Todo eso que es realmente absurdo podemos encontrar otro relato del cual fue tomado, aunque diferente. Dicen, este es un cuento para niños. El otro también. Ahora, en el nacimiento del cristianismo, cuando nace el cristianismo, diversas corrientes, en los evangelios apócrifos aparecen varios escritos acerca de esto. Porque, por ejemplo, el evangelio apócrifo de Juan habla también de una Trinidad, pero ahí dice claramente, yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el vástago. Presumiblemente eso le dice, o sea, 3 en 1, pero dice la Madre. Yo soy el Padre, yo soy la Madre y yo soy el vástago. En el Evangelio de Felipe hay una pregunta cuando hablan acerca de esto, porque se empieza a crear eso de que es hijo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es femenino. Es femenino. El Espíritu, el Ruaj, es femenino. La Shekinah es el aspecto amoroso, el aspecto femenino de Dios. Por Dios. Pues bien, el Evangelio de Felipe, en el capítulo 6 dice,
En los días cuando éramos hebreos, éramos huérfanos, teniendo solamente nuestra madre, la Espíritu, así dice, la Espíritu. Hay varias versiones de este Evangelio de Felipe, pero en griego dice, es femenino, dice la Espíritu, teníamos solamente nuestra madre. En el Evangelio de Juan, apócrifo de Juan, también dice, la primera emanación del Ser Supremo, del Ser original, del poder original de todo, la primera emanación de su poder es femenina. La sabiduría, y de la sabiduría parte todo. Por eso dice en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Pues bien, por eso dice Felipe en el capítulo 6, lo podemos leer o escucharlo. En los días cuando éramos hebreos, éramos huérfanos, teniendo solamente nuestra madre, la Espíritu. Y vuelvo a repetir, es el Ruach o la Shekinah. Dice, pero al convertirnos en mesiánicos, el Padre se aparea con la Madre. El Padre se aparea con la Madre. Ahí está escrito. En el capítulo 10 dice, o el párrafo 10, como le queramos llamar, dice, los nombres que dan los mundanos contienen gran engaño, pues sus corazones son volteados de la realidad hacia la irrealidad. Y quien oye la palabra Dios no piensa en la realidad, sino que es forzado a pensar en la irrealidad. Así también con las palabras el Padre y el Hijo y la Espíritu Santa. Y la vida, y la luz, y la resurrección, y la iglesia, y todas las demás no suelen pensar en la realidad, sino que son forzados a pensar en la irrealidad. Eso es lo que dice. Estas personas que escribieron ahí, por eso les dije biblioteca, hay muchas, ellos leían y mucho. Si buscamos cuál era el contenido de cada una de estas bibliotecas, podemos ver lo que tenían en la biblioteca de Nag Hammadi, entre ellos un libro de la República de Platón, y ahí viene para Platón, para los griegos, su versión del justo sufriente en el libro de la República. También viene un relato de cómo se formaron los dioses griegos, la Eneada me parece que se llama. Pues bien, con Felipe 18. Algunos dicen que Marián fue preñada por el Espíritu Santo. Se engañan, no saben lo que dicen, cuando jamás fue hembra preñada por hembra. María, es la Virgen a quien ningún poder ha profanado. Ella es la gran consagración para los apóstoles hebreos y para los apostólicos. Si los poderes trataran de profanar a esta Virgen, solamente se profanarían a sí mismos. Y el amo, así dice refiriéndose a Jesús, el amo dijo, mi Padre que está en los cielos, como si hubiera tenido Padre. No dijo eso, sino que dijo solamente mi Padre. Tenía Padre. Porque Él es hijo de Dios, pero espiritual. Pues bien, hay otro libro donde relata prácticamente lo mismo, se llama Las Odas de Salomón, 19:6. También dice, la Espíritu abrió la matriz de la Virgen. La Espíritu abrió la matriz de la Virgen. Vuelvo a repetir, son los mismos mitos griegos, solo que con otro lenguaje. Felipe en el 19. El amo dijo a los discípulos, en verdad entren en la casa del Padre, pero no tomen nada en la casa del Padre, ni se lleven nada. Me parece que esto ya lo leímos también cuando vimos los escritos sumerios, los mitos de la creación. Por eso, supuestamente, según los escritos sumerios, el hombre no es inmortal o no puede vivir miles y miles de años como los dioses, porque su padre Enki le ordenó
no tomes nada. Mi Padre te va a ofrecer, pero tú no le recibas nada, no tomes nada, y le roba con eso, o nos roba a nosotros, la eternidad. Ellos leían, y mucho. Felipe 25. Pablo declara que la carne y la sangre no pueden heredar la soberanía del Dios. Y es verdad, ¿dónde lo vemos? En 1 Corintios 15:20. Dice, ¿qué es lo que no va a heredar? Pues lo que llevamos encima. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. ¿Qué es su carne? El Logos. Su sangre, la Espíritu Santa, dice Felipe. En el 36 dice, había 3 Marías o Mariam que caminaban todo el tiempo con el amo, su madre, su hermana y la Magdalena, ella que se llamaba su pareja. 37. La Espíritu Santa es el secreto arriba, dentro de la manifestación abajo. En el 46, el adulterio ocurrió primero, luego el homicidio, y Caín se engendró en adulterio, pues era hijo de la serpiente. Por eso vino a ser un homicida tal como su padre, y mató a su hermano. En el 54 de Felipe, dice, un Dios es un caníbal. De hecho, todos ellos se les hacían sacrificios. Un Dios es un caníbal. Por eso se le sacrifica la humanidad. Antes de que sacrificara a un humano, se sacrificaban animales, pues estos a quienes sacrifican no eran divinidades. Felipe 59. La pareja de Cristo es María Magdalena, Marián. Él amaba a Marián más que a todos los discípulos. Él la besaba a menudo en la boca. También está esto en Felipe 35-36. Dice, él abrazaba también a las otras hembras, mas le dijeron, ellas, las mujeres, ¿por qué amas más a ella que a todas nosotras? Fueron las mujeres las que peleaban. En otros evangelios incluso se le pone aquí en esa frase al mismo Pedro. En Felipe 90 dice, Adán entró en la existencia por 2 vírgenes, por la espíritu y por la virgen tierra. Por eso Cristo fue engendrado por una virgen para rectificar la caída que había ocurrido en un principio. Felipe 92. Dios crea a la humanidad, mas la humanidad crea dioses. Así es en el mundo. Los humanos crean dioses y adoran a sus criaturas. Sería más apropiado que los dioses adoraran a los humanos. Hay que leer también Isaías 44, del 9 al 20, y Habacuc 2, 18 y 19. Recordemos siempre que Jesús era judío. No adoraban ellos no solo vírgenes. Jesús era judío y era un mesiánico, era un Mesías. Pretendía ser un Mesías, líder de los mesiánicos, de la revuelta. Vemos el rechazo a su madre, incluso a sus hermanos. Mateo 12:46 a 12:48, Marcos 3:31, también en 6:3, Lucas 2:48, Lucas 8:19, Juan 2:12, en fin, hay infinidad. Con un solo versículo que pongamos esto y lo ponemos en Biblia paralela y nos van a aparecer infinidad. En Hechos 1:14, 1 Corintios 9:5, Gálatas 1:19, Juan 2:12, 7:3, 7:5, 7:10, 19:25. El rechazo a su familia, a su madre y sus hermanos directamente. En Mateo 19:37, voy a repetir esto porque tiene una base, esto tiene una base bíblica. La Biblia con base bíblica. Mateo 10:37 dice, el que ama más a su padre y a su madre, el que no aborrezca a su padre y a su madre, el que ame más a sus hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo ni de entrar al reino de los cielos. Pero en realidad, este versículo y otros similares están repitiendo lo que está escrito en Deuteronomio 33:9. En el Nuevo Testamento no hay nada nuevo, solo repite judaísmo.
Deuteronomio 33:9. Él dijo de su padre y de su madre: no los conozco. Y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos seguían siendo judíos. Los hermanos de Jesús seguían siendo judíos, respetaban el pacto, y el pacto tenía que obedecer la ley, y la ley estaba representada por los sacerdotes saduceos en el templo, y los líderes mesiánicos, obvio, tenían que rechazar a su familia. Por eso dice que tienen que separarlos, que estarán separados, que se van a confrontar, 2 estarán contra 3, porque Él busca a todos aquellos que lo van a seguir. ¿Quién es mi padre y mis hermanos? Ustedes son mis padres y mis hermanos, mi madre y mis hermanos. Ellos guardan el pacto y nosotros lo queremos romper, porque ellos se han sometido a Roma. Pues bien, la Inmaculada Concepción es lo que no aceptan los protestantes, una de las muchas cosas que no aceptan los protestantes. Hay que ver en el Evangelio Apócrifo de Santiago, y ya toqué ese tema, un relato de los muchos groseros, obscenos, en que supuestamente se comprueba la virginidad de María, pero en media hora me parece que lo podemos escuchar en un audiolibro. El Evangelio de Santiago, cómo comprueban que la Virgen era virgen, porque repito, les hacían preguntas y ellos trataban de dar una explicación, por más absurda que fuera. También les sugerí que vieran, que lean, pero como un niño, con toda la malicia de un niño, el Cantar de los Cantares, porque viene una explicación detallada de sexo oral. El Cantar de los Cantares. Ahora si lo leemos en hebreo, canastos. ¿De qué necesitaban un Salvador como nos lo presenta la teología, el cristianismo, si el pecado original no existe? ¿De qué tenían que ser salvados? ¿Por qué Jesús vino, el Jesús histórico vino, y quería salvarlos? De los romanos, de Roma, porque él, como buen judío, y conocía todos estos escritos, no existe pecado original. Eso es falso. Ahora, yo sé que esto es chocante, como dice el mismo Joseph Ratzinger, o lo escribe, lo he leído varias veces en los libros. Les choca porque no lo puedes explicar. Hazle una pregunta de esas, son misterios de Dios. La virginidad es chocante, creer en eso, creer en la resurrección de los muertos, es chocante. ¿Cómo lo explicas? Imposible, debes tener fe, ok, ¿por qué lo voy a creer? Porque mi abuelita me lo dijo, y punto. Tan no le daban ningún valor los judíos a la virginidad de sus mujeres, que las ofrecían, la virginidad de sus mujeres, y vemos infinidad de pasajes en la Biblia. La virginidad de sus mujeres, los judíos las han ofrecido, los israelitas las han ofrecido, hasta por el pago de una deuda, hasta para que le cuiden su ganado, como Jacob, sirviéndome, sirve 7 años y te llevas a esa hija, la mayor, luego otros 7 años y te entrego a esta. Por el pago de una deuda, porque los querían golpear, como Lot y su familia, quienes daba posada. ¿Qué fue lo que le dijo a los que los atacaban? Tengo hijas vírgenes, no han sido tocadas, se las regalo. Para no ser agredidos, ese es el valor, la valentía, salir a enfrentar al enemigo. No, tengo hijas vírgenes. ¿Importaba la virginidad? Claro que no. Al mismo Lot no le importó la virginidad de sus hijas, las violó y obtuvo 2 naciones de ellas. Vamos a seguir con esto.